cabeza eres tú, le dice, ¿verdad? Tú eres la cabeza, es decir, desde aquí vamos a empezar a contar los reinos y vas a ver cómo se van sustituyendo uno tras otro. Entonces empieza el reino de Babilonia, después viene el imperio persa, después, pero no es que haya habido una batalla entre esos reinos, sino que ya está establecido que así se hiciera la transición, la transferencia del mando. Entonces viene un principado y después viene otro y después viene otro. Y por eso es que se estableció una Babilonia impresionante, pero cayó. Y entonces viene y se levanta un imperio persa, pero tiene que caer. ¿Por qué? Porque se está reflejando lo que está en las esferas celestes, en las esferas terrestres. Entonces vienen los reinos y hay guerras y todo, y es necesario que hayan guerras precisamente porque hay transferencias de mandos. Entonces, y eso es lo que dice acá el ángel que le lleva el mensaje a Daniel. Le dice: ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, porque en este momento el que está activo es el príncipe de Persia. Pero después de que reine el príncipe de Persia, tiene que venir el príncipe de Grecia. Entonces, después de Babilonia viene Persia y después de Persia viene Grecia, y el reino más terrible es el reino de Roma. Ese es el reino más terrible. ¿Por qué? Porque ese es el reino que está tipificado en los pies de hierro. Y entonces viene, y ya cuando se manifiesta este reino de hierro, este reino de dureza, ese reino ya trata de hacer alianzas humanas con el reino, digamos, de Dios, de alguna forma, ¿verdad? Empieza a hacer alianzas humanas, y entonces es donde en la figura de la imagen se ve que hay una mezcla entre el barro y el hierro. Entonces mire lo que dice Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso ya lo expliqué un poquito, el pasaje que dice el pueblo del príncipe. Entonces es un pueblo que tiene un nombre, vamos a ponerlo así, y que tiene un príncipe. Este príncipe está gobernado por un principado. Por eso es que cuando vino este príncipe, en ese momento el que estaba gobernando este pueblo este pueblo era Roma. Y el que estaba gobernando en ese tiempo, el encargado de cumplir esta profecía, donde dice que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, era Tito, ¿verdad? Era Tito Vespasiano, que fue en el año 70, ¿verdad? 70 después de Cristo, muy bien. Entonces, vemos que lo importante acá es este pueblo. Dice, el pueblo del príncipe que ha de venir a destruir la ciudad del santuario, su fin vendrá con inundación. Entonces, lo que está haciendo la profecía ahí es que nos está diciendo que este reino de Roma, este reino permanecerá. Este será un reino permanente hasta la venida del Señor. Permanente hasta que el Señor lo destruya, lo deshaga. Porque de ese reino va a surgir aquel que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida. Entonces de ahí es donde va a surgir esto. Entonces por eso es que este reino debe ser permanente en la tierra mientras se cumplan todas las desolaciones. ¿Por qué? Porque es un instrumento que Dios va a utilizar, pero que al final de cuentas es la consecución y el traslado de gobierno de Babilonia a Persia, a Grecia, a Roma. Es decir, son reinos que no están extintos, no se extinguieron. Son reinos que todavía permanecen de muchas maneras, ya sea a través de la cultura, ya sea a través de la herencia política, ya sea a través de la herencia territorial, geográfica,
ya sea la herencia cultural, todo eso, hermano, permanece todavía. Entonces vimos esta relación y yo le enseñaba un poco acerca de este hombre que casualmente vimos que su nombre, y esto es una relación que armamos ahí, y de lo cual por eso yo le puse otra vez este dibujo acá, porque yo quería mostrarle la relación que tiene la religión judía con la religión cristiana, supuestamente, ¿verdad? Porque a los católicos se les dice cristianos, ¿verdad? Entonces es la relación que tiene esto, y que de ahí, aquí es donde le voy a mostrar algo más. De ahí es donde nosotros empezamos a ver que el personaje que va a salir de ahí tiene que tener características que lo distingan exclusivamente a él. Y una de las cosas que lo va a distinguir es la marca que él tiene, el número de su nombre. Estoy hablando de la bestia, del anticristo. El número de su nombre. Entonces, este tiene que tener un nombre que tiene un número. Y casualmente, pues yo le enseñé esto, ¿verdad? El Apocalipsis 13:18, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es el 666. Ok, eso se lo mostré. Ahora, le voy a enseñar esto, porque cuando el Señor vino, el reino de Roma, este pueblo de Roma, lo estaba esperando para cumplir la profecía de Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 10. Lo estaba esperando. Y entonces ya habían hecho ellos prácticamente la plataforma en la cual se iba a manifestar, pero no estaba seguro. Por eso es que el diablo lo llevó cuando lo tentó, le preguntaba y le decía: si eres hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Entonces todavía estaba la duda, ¿pero por qué? Porque ellos estaban esperando precisamente la manifestación del Hijo de Dios para poder vencer al último enemigo que ellos tenían por vencer. Que al final de cuentas, el último enemigo que ellos tenían por que vencer, los va a terminar destruyendo, que es la venida de Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces había una plataforma conformada prácticamente por dos poderes: el poder religioso y el poder político. Cuando estas dos cosas se unen, eso es prácticamente invencible, hermano. Es prácticamente invencible. ¿Por qué? Porque uno como que le traslada el poder al otro. Por eso es que el dragón le traslada todo su poder a la bestia. No trabajan a través de tres poderes, sino que trabajan entregándole todo el poder a una persona. Entonces eso se vuelve una especie de sinergismo en una sola persona. Entonces acá está el poder religioso, en donde ya había una especie de acuerdo, de pacto, en donde estaba gobernando por un lado Roma a través de muchos gobernadores, pero yo le puse ahí dos: Herodes y Pilatos, que son los que menciona la Biblia. Eso era el poder político cuando Cristo vino a la tierra. Y por otro lado los judíos, porque ellos, es más, Herodes les mandó a construir su templo a los judíos. Edificaron el templo de Herodes y se los hizo, pero una belleza, hermano. Es decir, el poder político estaba bien afianzado con el poder religioso que tenían los ancianos sobre los judíos, sobre sus seguidores, digamos, en su doctrina religiosa, ¿verdad? Entonces, de ahí de los judíos vino Cristo. Y entonces ese poder junto, el poder religioso y el poder político, se encargaron de llevarlo a juicio y de someterlo a sufrimiento, de crucificarlo, etcétera. Usted ya sabe toda la historia. Ellos fueron el elemento que
que se utilizó en esa oportunidad. Pero lo interesante de esto es que el anticristo, hermano, tendría que nacer, tendría que venir de un poder similar a ese. Tendría que venir con toda la autoridad política y tendría que venir con toda la autoridad religiosa también. Por eso es que el falso profeta se encarga de darle a este anticristo todos los honores, todos los loores, toda la honra. Le construye una imagen, hace que todos se postren ante él, hace que todos lo adoren. Les pone una marca que corresponde al número de la bestia y hace que todo confluya hacia precisamente la exaltación de este personaje. Una de las cosas, digamos, importantes, interesantes acá, es que Roma, digamos, ahí estamos. Digamos, Roma tiene una numeración. Tiene una numeración. Y los números romanos, y usted ha usado números romanos, es más, mire, tan fuerte es la influencia de Roma en nuestra sociedad, que aún en las mismas computadoras, hermano, no se dejan de lado, no se anulan los números romanos, siguen estando los números romanos. Cuando usted hace un escrito, ahí aparecen, ¿verdad? ¿Cómo lo quiere hacer? Por números normales o números romanos, por letras o qué sé yo. Y entonces, dentro de la numeración romana, los primeros 6 números de esta numeración, ahí la tiene usted, la iba a escribir aquí, pero ahí la tiene, es, digamos, el número 1, el número 5, que está tipificado por una B, ¿verdad? La X, que significa 10, la L, que significa 50, la C, que significa 100, y la D, que significa 500. Esos son los primeros 6 números de los números romanos. Y entonces, si nosotros sumamos eso, que es bien fácil hacerlo de abajo para arriba, ¿verdad? 500 más 100 son 600. 600 más 50 son 650, más 10, 660, más 5, 665, más 1, 666, ¿verdad? Entonces esa cultura viene marcada precisamente por esa numeración. Entonces, por un lado, el anticristo tiene que tener un número así, y por otro lado, el poder político también va marcado de esa forma. El legado que ha dejado este poder romano, dentro de las muchas cosas que han habido, y es aquí donde nosotros vemos el vínculo entre el gobierno romano y la cultura moderna. Porque, digamos, ellos dejaron un idioma, el latín. Ellos dejaron el latín. Y aunque nosotros digamos, no, pero el latín ya es una lengua muerta. Sí, el latín es una lengua muerta. Pero todos los que vinieron acá a Iberoamérica y en la parte central de América hacia abajo son llamados latinos. Es decir, es un brazo de Roma. Es una extensión de Roma. Y entonces esos gobiernos, de alguna forma, están siendo administrados por esa potestad romana. Otra de las cosas que dejó, mire qué cosa más tremenda, hermano, porque esto me lo fue a encontrar yo ahí en la enciclopedia. La religión no fue una religión específica. No fue una religión como decir, cuando uno habla de Roma, lo primero que la gente piensa es el Vaticano, ¿verdad? La religión católica. No, ellos dejaron una religión pagana. Dentro de esos, las más grandes es la religión católica y la religión musulmana. La religión católica, la religión musulmana y la religión judía son las más fuertes. Por eso es que se reúnen en Jerusalén las 3 grandes religiones. De ahí se derivan las otras. Las otras son pequeñas,
Por mucho que digan, ¿verdad? Que los budistas o que los testigos de Jehová o los cristianos evangélicos, pero eso es la minoría. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las cosas que dejaron ellos fue la religión pagana. Otra de las cosas que creó Roma es no solamente el brazo de extensión de la religión católica, sino el brazo de extensión de la religión islámica. La religión islámica nació más o menos en el siglo VI. Ahí fue donde surgió la religión islámica. La religión islámica surgió precisamente de un acuerdo en el cual se trataba de frenar el crecimiento árabe, y entonces los católicos idearon una forma de hacerlo, y entonces ellos empezaron a formar a alguien, y formaron a un hombre que mire qué cosa más tremenda las que uno dice y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero de ahí es donde salió Mahoma, que fue adiestrado precisamente por la Iglesia Católica. Y eso uno no se lo imagina, ¿verdad? Pero ellos fueron formados prácticamente por esa religión. Entonces, lo que estaba haciendo Roma era tomando la autoridad religiosa en todo ambiente, en todos lados. Entonces, diríamos nosotros que los tentáculos de Roma están en América Latina, ¿verdad? En América Latina, en Europa, en Arabia con la religión musulmana, y ahorita el punto digamos, de choque que han tenido muy fuerte es precisamente con la región norteamericana, porque ellos ya iban muy avanzados en su conquista mundial. Estoy hablando de Roma, en su conquista mundial con el anterior presidente. Ahora se frenó eso un poco. ¿Pero por qué? Porque el anterior presidente era de tendencia musulmana, definitivamente. Entonces tendía hacia Roma. Aparentemente no, ¿verdad? Porque dicen, no, esos se están peleando. Pero mire, el diablo, una de las cosas que hace, hermano, él no es tonto. Él comete un montón de cosas, pero él, hermano, una de las cosas que hace es que planifica y apuesta por varios partidos. Al final de cuentas, él es el que tiene la autoridad, ¿verdad? Se la dieron temporalmente. La otra cosa es, le puse ahí el gobierno. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se heredó de Roma es precisamente la corrupción. La corrupción. Por eso es que, digamos, los países de América Latina tienen una corrupción impresionante que está arraigada en los huesos, en las partes más profundas, y que eso ni el poder político, por muy sano que sea, es capaz de extirpar eso. ¿Por qué? Porque es una herencia romana. Es una herencia romana. Por eso es que el asunto de participar en política, hermano, es una de las cosas más aberrantes que puede tener la iglesia cristiana. Es una de las cosas más terribles que puede tener la iglesia cristiana, querer participar en política. Se va a ensuciar. Si la política no es sucia, no es política. Eso es algo que se sabe, ¿verdad? Bueno, y la sede, pues prácticamente hay una sede, ¿verdad?, que está precisamente en Italia. Es tan impresionante ver esto, hermano, que nosotros, haciendo una investigación, podemos encontrar que al final de cuentas el Corán, si usted empieza a ver la historia del Corán, fue escrito por dedicatoria de la Iglesia Católica. Esto es obra hermano, de Roma, detrás de las religiones. Aun cuando la iglesia evangélica
se convierte en una religión, está tendiendo a un tentáculo romano. Se está yendo en pos de un tentáculo romano. Por eso es que el Señor le llegaron a avisar y le dijeron: Señor, allá afuera están unos griegos. Le dijeron: quieren hablar contigo. Y el Señor le dijo: no, vámonos. Y como que se hubiera ido por la puerta de atrás. Se fue. ¿Por qué, hermano? Porque no hay ningún punto de relación. No hay un vínculo con esa tendencia romana. Ok, Apocalipsis 13:16 dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha, o en la frente. Entonces, el reinado de la bestia también va a estar enfocado precisamente en estos 6 grupos que están ahí en Apocalipsis 13:16, porque dice pequeños y grandes. Entendemos que esto no está hablando de tamaños, hermano. No está hablando de tamaños. Sí, ¿verdad? No está hablando de niños y viejos. No, está hablando de pequeños, es decir, en el sentido espiritual. Está hablando de pequeños, es decir, aquellos que tienen complejos de inferioridad. De grandes, está hablando de aquellos sobrados. Por eso es que en el libro de Levítico el Señor establece requisitos para sus sacerdotes. Y a veces es un poquito difícil leer esos requisitos, hermano, más en un culto, ¿verdad? Pero dentro de los requisitos está que no se iba a poner como sacerdote a un enano. Así dice. Yo no sé si usted lo ha leído alguna vez, ¿verdad? Pues, pero también dice: a ningún sobrado, dice. Es decir, y otra versión lo traduce de otra manera, dice: a un gigante. Entonces, eso no está hablando de tamaños específicamente. En ese tiempo sí estaba hablando de tamaños, pero lo que está hablando, hermano, es de sobrados, es de aquellos que sienten, hermano, que son soberbios, altivos, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas el legalista es así, altivo, ¿verdad? Ni digamos inferiores, con complejos de inferioridad. Ok, lo otro es ricos y pobres. Ricos y pobres, va a gobernar sobre ricos y pobres. Entonces esto hace también mención a lo que le dice Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, ¿verdad? Y bueno, y los pobres, pues, hermanos, son aquellos que en realidad en un sentido espiritual podría decir: bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque no tiene nada, pero al final de cuentas nosotros entendemos, hermano, que el Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas. Entonces dice: yo conozco tu pobreza, le dice el Señor a una de las iglesias, a Esmirna creo que le dice, aunque eres rico. Es decir, que lo pone en otra categoría. Entonces esos son los extremos. Y los otros, pues los libres y los esclavos, ¿verdad? Los que se dicen libres, pero que todavía están encadenados. Y los esclavos, los que no han podido dejar sus problemas. Ok, según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, entonces aquí el Señor está diciendo cuál va a ser el final de este reino de iniquidad. Este reino de iniquidad se va a terminar cuando el Señor se aparezca. Es decir, que va a permanecer, si nosotros se recuerda que hicimos una línea del tiempo, va a permanecer hasta el final, porque va a ser juzgado junto con el juicio de Babilonia.
porque este es un reino babilónico. Recuerda que ahí empezó todo, en la cabeza de oro, porque Babilonia es la cabeza. Entonces, detrás de todo esto, Babilonia está moviendo todos los hilos de las influencias que tiene sobre el mundo, pero al final de cuentas va a ser destruida Babilonia cuando el Señor haya cumplido su propósito con aquellos moradores de la tierra. ¿Sí? Entonces Babilonia va a estar fungiendo igual que el reino de Roma. Segunda de Tesalonicenses 2:9: inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya se lo había leído. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, ese es el reinado del inicuo. Ese es el reinado de la iniquidad. Esto ya lo habíamos platicado, por eso es que voy un poquito rápido. Luego, yo le puse ahí la gran burla para Israel, porque hay una decepción que Israel sufre. Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Ok, entonces se va a manifestar, lo van a recibir. Ahorita le voy a dibujar ahí una línea de tiempo porque quiero llegar hasta... falta un poquito. Primera Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Ok, entonces ahí le puse resaltado dos palabras: los falsos profetas y el anticristo. Entonces estos han estado trabajando desde el principio del siglo, han estado trabajando precisamente, hermano, en pos del gobierno único mundial que se va a dar en la época de la tribulación. Y han venido trabajando acordes y en concordancia uno con otro, en mutuo acuerdo, para poder reinar. Y sí les van a dar un reino temporal. Sí les van a dar un reino temporal. Ok, el espíritu del falso profeta lleva hacia el espíritu del anticristo. Y qué cosa más tremenda, hermano, porque el primero en manifestarse es el diablo, ¿verdad? El Señor lo reprenda, pero él cayó, ¿verdad? Cayó del cielo y entonces se manifestó la bestia y el falso profeta. La bestia, el falso profeta. Y entonces cuando, digamos, este se manifestó primero, después vino este y después vino este. Y entonces cuando se da la destrucción de estos, los empiezan a aniquilar en el mismo orden: el falso profeta, la bestia y el diablo. Cuando arrojan al diablo al fuego, le dicen que ahí están el falso profeta y el anticristo. Ok, Daniel 10:21. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, mire pues, viene Miguel
y pelea. Viene Miguel, porque esta es solo la manifestación terrenal, ¿verdad? Viene Miguel y pelea contra, vamos a poner aquí a Miguel, en el cielo, las peleas celestiales. ¿Contra quiénes? Contra estos principados. El principado de Persia, después el de Grecia y después el de Roma. Entonces Miguel está siempre peleando las batallas del pueblo de Dios a nivel principados, a nivel de principados. Entonces mire, hermanos, si no tenemos nosotros un ángel protector sobre nosotros, es un ángel superior, es un Melec superior que pelea nuestras batallas. Entonces Persia, Grecia y Roma van a pelear contra Miguel. Miguel los va a destronar, y cuando ellos sean destronados, automáticamente estos principados caen, pero ya no para levantarse, sino caen para ser aniquilados. Entonces primero se tiene que desautorizar esto en los cielos y luego se refleja en la tierra. Mire este otro verso. En aquel tiempo, este que leí era Daniel 10, en este otro, Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Aleluya. Entonces mire qué cosa más linda, hermano, qué cosa más preciosa, porque se levanta Miguel, porque ya es el tiempo de darle fin a estos principados. Se levanta Miguel porque cuando Daniel está orando, le enviaban un mensaje y el príncipe de Persia no dejaba que el mensajero le llevara el mensaje a Daniel, porque era un mensaje profético, era una advertencia. Entonces se levanta Miguel y dice: bueno, lo dejas pasar porque aquí si no te las vas a ver conmigo. Y entonces pasa el ángel, hermano, pasa Gabriel corriendo y le lleva el mensaje a Daniel, mientras todavía se queda Miguel deteniendo al principado de Persia. Y entonces se levanta otro principado, el principado de Grecia, y entonces el principado de Grecia le entrega el poder a Roma, al principado de Roma, y cuando ya es el tiempo de aniquilar el reinado de esos principados, se levanta un príncipe. Por eso mire qué importantes, hermanos, son las coberturas de Dios. Qué importantes son. Es que cuando uno afrenta a una autoridad, lo único que uno está haciendo, está afrentando a la gloria que cubre esa autoridad. Por muy terrenal que uno lo mire. Por muy terrenal que uno lo mire. A veces le dan ganas a uno, hermano, de decirle 2, 3 a un policía. Pero primero uno se lo dice uno porque él no entendería. ¿Verdad? Y segundo, hermano, porque obviamente uno no está en capacidad de levantarle la voz. Es una autoridad, por muy terrenal que sea. Entonces mire qué cosa más tremenda, porque entonces viene Miguel y entonces él se encarga de aniquilar estos principados para que estos reinos de aquí abajo sean anulados, sean terminados. Y aquí abajo están peleando los ejércitos. Es lo que vamos a ver más adelante, porque eso viene en el 16 y en el 17 de Apocalipsis. Aquí ya están peleando los ejércitos, en donde vienen los santos de Jehová, peleando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en contra de todos aquellos que se levantaron en la tierra en contra de él. Aleluya. Entonces eso era lo que cantaba Débora, hermano. Eso era lo que cantaba Débora. Él decía,
En los cielos los astros peleaban, decía ella cuando ella estaba haciendo la batalla. Cuando ella estaba derrotando a Císara, a los enemigos de Israel, los astros estaban peleando, es decir, los principados estaban agarrando ahí, hermano, y le estaban dando la victoria a Débora. Entonces, qué lindo es, hermano, cuando las batallas se ganan a nivel celestial, ya solo es de esperar que se manifieste a nivel terrenal. Ya solo eso falta ahí, se manifiesta. Ok, entonces aquí es donde quería llegar. Después de 42 meses, es decir, 3 años y medio. Entonces aquí la palabra que yo le puse aquí es consecutivos, porque nosotros vemos que, y estos son 42 meses en el primer periodo. Que son 3.5 años, ¿cierto? Ok. Entonces dice Daniel capítulo 12, verso 10, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces aquí hay una interrogante, por eso es que yo le he puesto símbolo de interrogación, porque el sacrificio perpetuo va a empezar a darse en la época de la tribulación y va a llegar a interrumpirse hasta en el momento en que el hijo de iniquidad entre en el templo, ¿verdad? Entra en el templo y entonces se dé la abominación de la desolación que dice ahí Daniel. Entonces, desde el tiempo en que este sacrificio perpetuo no ha sido abolido aquí todavía. Aquí empieza el sacrificio. Bueno, empezó un poquito antes porque hay un tiempo de pretribulación en donde los judíos empiezan a sacrificar muy contentos ellos, hermano. Ellos estaban sacrificando y haciendo todos sus ritos. Entonces, cuando este sacrificio es abolido, vamos a poner aquí una estrellita ahí, que es abolido este sacrificio, entonces se pone la abominación de la desolación. Que esto, algunos dicen que va a haber un obelisco, dicen algunos, ¿verdad? Ok, vamos a poner aquí un obelisco. No soy muy buen dibujante para obeliscos, hermanos, no suelo dibujarlos, ¿verdad? Entonces, este obelisco va a ser puesto, o la abominación va a ser puesta ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurre entre estos dos eventos? Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces, qué cosa más tremenda, porque si aquí terminó la abominación de la desolación, perdón, aquí se terminó el sacrificio y aquí empieza la abominación, entonces aquí, en este espacio, hay un periodo de tiempo de 1290 días. ¿Que cuántos son 1290 días? No son 42 meses, porque estos son 1260. Por eso es que no cuadran ahí las matemáticas, ¿verdad? Porque aquí son 1260 días, son 42 meses. Pero esto es un mes más. Entonces aquí son 43 meses.
Es decir, allá son 3 años, 6 meses. Aquí son 3 años, 7 meses. Y aquí está más tremenda la cosa, porque dice, después el verso siguiente, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces aquí este periodo todavía se extiende más. Este periodo se extiende más a 1335 días. Yo espero que me esté dando a entender, hermano. 1335 días. Que serían, yo hice el cálculo ahí, son 44 meses con 15 días. Entonces aquí son 44, ya no son, aquí son 42, aquí son 43, aquí son 44 meses. Más 15 días. Y entonces al terminar esto, entonces empieza el periodo de gran angustia. Porque hasta ese momento se puso la abominación de la desolación. Pero, ya tomé nota de esto, porque ahorita lo voy a manchar un poquito. Eso está complicado, ¿verdad? Pero entonces la otra situación es que este evento de la abominación se dé hasta el final, después de los 44 meses y 15 días. Entonces aquí lo único que tendría que correrse un poco más serían 2 meses. Si me estoy dando a entender, entonces usted me dirá cuánto tiempo es. 2 meses, 15 días, perfecto. Entonces este periodo que viene aquí corresponde a 2 meses con 15 días. No sé si están malas mis matemáticas, hermano, pero por ahí anda la cosa. Entonces ahí ya viene, ¿verdad? El desolador, aquí ya, esto, hermano, se traslada para acá. Y entonces la manifestación del inicuo se da aquí. Se interrumpe el sacrificio y entonces empieza la gran tribulación, pero ya sin sacrificio. ¿Sabe por qué no hay sacrificio aquí en la gran tribulación? Porque estos judíos, esos israelitas, el Israel que quedó aquí y que se sorprendió de ver esta situación, se voltea en contra del anticristo. Entonces ellos empiezan a ser perseguidos también. Porque ya le ven la careta, ¿verdad? Ya se la quita. Entonces Daniel 11:31, mire pues la desilusión judía. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, que yo le puse ahí entre paréntesis, el lugar santo de la roca. Eso es lo que dice esta parte de Daniel 11:31. Y el lugar santo de la roca es donde está en la explanada del templo, donde está la mezquita de Omar, y está enfrente de la mezquita de Al-Aqsa, y ahí está cerca el muro de los lamentos. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Profanarán el santuario fortaleza. Sí, exacto, lo que están pensando ellos en hacerlo a la par, ¿verdad? Para no arruinar este domo que está ahí. Ok. ¿Qué más dice? Establecerán la abominación de la desolación, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Es lo que le decía, que va a haber un periodo de apostasía aquí. Porque aquí los que van a entrar, los salvos que van a entrar, o entregan su vida o se vuelven apóstatas.
Porque el ángel que después vamos a ver, que vuela con el rollo del evangelio eterno, no es para los que ya habían sido escritos en el libro, no, sino que es para aquellos que fueron seleccionados como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que ellos tienen, hermano, que entender que el evangelio, porque ellos ahorita desechan el evangelio, ellos tienen que entender que el evangelio es para ellos. Por eso que sale un ángel y se los entrega. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces este no es un evento que se va a dar, digamos que él llega y se sienta y se sale. No, ese es un evento de que él permanece, da la idea de que permanece sentado por estos 44 meses y 15 días. Se sienta en el templo. Traslada su embajada. Ahí, cabal, en ese mismo lugar. Y por eso es que cuando mandan a medir el templo dice, no midas la parte de afuera del patio, el atrio, no lo midas porque eso está siendo hollado por los gentiles. Entonces todos los gentiles van a llegar a este lugar y lo van a profanar. Pues que los judíos se tienen que salir de ahí. Entonces ellos no van a ser desalojados con bombas atómicas, sino que ellos van a ser desalojados por medio de la abominación desoladora. Cuando se siente el personaje ese ahí. Desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ese ya se lo expliqué. Por una semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación. Y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Ok, entonces se desecha al pueblo que llegó al poder a este hombre, al que aceptaron. Rechazaron a Cristo, pero aceptaron a este hombre. Y entonces cuando ven que no es el Mesías que ellos esperaban, entonces este hombre los echa del templo, los echa de su tierra, se vuelven errantes, pero sobre este pueblo se derramará algo. ¿Y qué es lo que se derramaría ahí? No se derrama la ira, sino que se derrama la extensión de la misericordia de Dios sobre ese pueblo que se quedó. Entonces ahí van a haber muchos que van a empezar a recibir visitación de parte de Dios y parusías de Cristo. Cristo se les va a aparecer a ellos, a su pueblo. Cuando vimos lo de las parusías y las epifanías, vimos que la palabra parusía aparecía como casi 60 veces y la palabra epifanía creo que aparecía solo 5 o 7 veces, no recuerdo. Pero eso habla de que las parusías van a ser muy constantes, muy frecuentes, especialmente para el pueblo desolado. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Mire, el título que le puse ahí, los santos en la tribulación. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo. Es una persecución. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. ¿Qué cosa más tremenda? Para arrastrarlos, que era lo que hacía el Saulo, ¿verdad? Por encargo de los religiosos de la época. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado.
Qué cosa más linda esta, hermano, porque entonces, si nosotros lo vemos, esto pareciera ser como que es la ministración de los siervos en la tribulación. La administración de los siervos, los que se quedaron y los que Dios dejó. Porque estos, hermanos, algunos de los entendidos caerán. Estos son aquellos que enseñaban, pero que se volvieron impíos. Entonces muchos de ellos van a caer, pero no para ser destruidos, sino que van a caer para ser refinados, para ser emblanquecidos, para que ellos puedan ser presentados también con vestiduras limpias en su categoría de siervos. Porque 7 veces cae el siervo delante de su Señor, y aún de la 7ª lo levanta el Señor. Entonces habla de 7 tiempos, ¿verdad? Oseas 1:10. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. El lugar de reencuentro de Israel va a ser aquí. Ya cuando este hombre sea despojado acá, entonces el Señor le va a decir: tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la manifestación a Israel. Esa es la manifestación a Israel. Ahorita tenemos la manifestación a los gentiles. Esta es la manifestación a Israel. Por eso Jerusalén no va a caer, hermano. Por eso es que aquí al final de esto se levanta una guerra. Se levanta una guerra. ¿Por qué? Porque este hombre que está aquí, va a ser destronado. Y entonces todavía se queda Israel como un resto, como un remanente, se queda. Y entonces se manifiesta el Señor a ellos. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Bueno, entonces aquí ya entramos al capítulo 14, hermano. Que eso es algo glorioso, porque aquí ya viene el Señor, hermano, en persona. Aquí ya viene el Señor en persona, y entonces pone sus pies sobre el monte. Y entonces ahí es donde la cosa cambia completamente. ¿Por qué? Porque ya no hay iglesia. ¿Por qué? Porque ya solo hay los moradores que quedaron en la tierra, y hay un último juicio que se tiene todavía que dar. Bueno, 2 últimos juicios sobre los moradores de la tierra. Uno, el juicio del Hijo del Hombre, y el otro que es el juicio del trono blanco, ¿verdad? Además del juicio de los ángeles. Bueno, solo le voy a leer y ya esto, Zacarías 14 va en concordancia. Creo yo que lo tengo aquí. Sí, ahí está, mire. Zacarías 14 va en concordancia con Apocalipsis 14. Y eso no se le olvida a usted. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y entonces en Apocalipsis 14, miré, y aquel cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él, por eso le digo, hermano, que aquí vienen los vencedores. 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre de su padre escrito en la frente. Y el próximo tema que vamos a dar es las características de estos 144,000.
Así que no se pierda el próximo y emocionante capítulo de la serie. El próximo miércoles vamos a hablar eso, las características de los 144,000. Impresionante, hermano. Es muy lindo, pero tendríamos que tener tiempo para eso. Así que